fue pesadísima la descripción. Estábamos sufriendo a medida que íbamos escuchando todo. Bueno, gracias por estar acá, por venir tan temprano. La verdad que hasta a nosotros nos costó levantarnos. A mí gracias por bancarme por segunda vez. Tengo el placer de estar por segunda vez dando charlas acá. La verdad que es un gusto siempre estar en este escenario. Me acuerdo el año pasado cuando me reclamaban que hablaba rápido. Bueno, ahora con Claudio, eso seguro que se van a curar de espanto. Los de traducción simultánea renuncian. Con los dos juntos ya se van. Perdón del tema de ritmo. Así que, bueno, nada, en serio, es un gusto estar acá. Bueno, gracias, buenos días a todos. Perdonen si toso cada tanto y los dejo locos, pero bueno, tengo tos, no puedo hacer nada. La idea de esta charla es hablar un poquitito de Backdoor in the CAN, pero para poder hablar de eso tenemos que hablar primero de CAN y de algunas otras cosas del por qué. Algo que tenemos que aclarar sí o sí es que no tenemos nada que ver con las Naciones Unidas. No sé por qué apareció eso en la descripción. Eso seguro fue alguno de la ECO. Los créditos, sí. Pegaron justo ahí, el clip se le pegó. Pero quedó demasiado bien pegado como para que haya sido sin querer, así que estamos desconfiando mucho de eso. Pero nada que ver con las Naciones Unidas, ¿sí? Así que bueno, al principio de todo tenemos que explicar por qué hablamos o vamos a hablar sobre hacking de autos. Y esto es una pregunta rara porque en realidad me es extraño que mucha gente me pregunte ¿por qué? ¿Por qué investigan sobre eso? ¿Por qué se metieron? ¿Por qué enchufaron algo al auto y se ponen a mirar? ¿Por qué hacemos estas cosas que trabajamos de seguridad nosotros? Porque nos gusta, porque hay algo que nos deja conectarnos y lo vamos a conectar para ver qué es lo que pasa. O sea, no hay mucha explicación para eso. No hay demasiada coherencia para las cosas que hacemos. Entonces es rara esa pregunta, pero me parece más raro todavía cuando se discute si realmente hay que hacerlo o no, porque hay gente que nos decía, hay gente que trabaja en nuestro medio con nosotros, que nos dice, pero eso es obvio que está todo roto, el CAN está todo roto, digamos, y es como loco, porque si yo me paro en una suposición de que hay algo que está mal, no lo miro y no me meto a mirarlo, no miraría más nada. O sea, ¿por qué nos metimos con mobile? Si mobile es lo mismo que otras infraestructuras, y las fallas que encontramos en mobile son fallas que encontrábamos hace 10 años, o 15 en otras plataformas. Y en los autos, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Y en los sistemas industriales, ¿qué pasa? Lo mismo. Y en los Smart Cities, lo mismo. Entonces, ¿por qué tenemos que explicar, digamos, la necesidad de investigar en un auto? Lo hacemos porque queremos saber, simplemente. Queremos ver qué es lo que pasa y tratar de entenderlo y ver si hay formas de mejorarlo. Hay cosas que tienen lógica, hay cosas que no, hay cosas que entendemos, hay cosas que no. Ninguno de nosotros nos dedicamos a las mecánicas. A los dos nos gustan los autos, particularmente. La velocidad y esas cosas. Bueno, claro. Pero eso no lo podemos decir porque no están filmando. Pero básicamente en realidad lo que nos motiva a mirar el auto es simplemente porque nos gustan los autos y nos gustan los sistemas y nos gusta seguridad, y entonces nos metemos a mirar un poquito más desde esa óptica. Pero ustedes van a decir, bueno, hay un montón de charlas de hacking de autos. De hecho, el año pasado hubo una acá también que la dio Jaime, digamos, de Colombia, de Dragon Heart. Y es verdad, hay un montón de charlas de hacking de autos. Y uno piensa que parten desde Charlie Miller, desde el hacking de la Cherokee y demás. Y en realidad hay un montón de charlas que también fueron anteriores y que no tienen que ver con nuestro mundo, con el mundo de la seguridad. Pero ¿por qué es diferente nuestra charla con la que dio Jaime o con las que dio Charlie o las que vimos hasta ahora? Es que la enfocamos desde otro lado. Nosotros, por ejemplo, la de Jaime estaba enfocada desde un sistema de conexión, de soporte, digamos, ¿no? Que se conectaba hacia el auto remotamente. Las de Charlie también tenía algo que ver con lo de Sierra Wireless, que es un sistemita de SIM a través del sistema de Uconnect. Y también hay otros temas más que siguió él avanzando y escribió mucho Chris con respecto al CAN y demás. Nuestra charla es diferente desde esa óptica, pero principalmente algo que es diferente desde nuestra óptica o lo que queríamos hacer era usar autos que teníamos más a mano, ¿sí? Como ese auto no lo tenemos a mano, dijimos, ok, vamos a seguir investigando, pero ¿qué tiene de particular este auto y los autos como los que investigaron o los que vemos en las charlas de Estados Unidos y demás? Es que esos autos tienen muchas cosas conectadas al CAN. Y no hablo de conectividad o lo que se conoce como autos conectados en general, o la conectividad Wi-Fi, Bluetooth y demás al auto, sino a lo que me refiero es que hay muchas cosas conectadas al core central, a la red central del auto, que hace que pasen cosas. Por ejemplo, si este auto tiene Wi-Fi o no tiene Wi-Fi, es una preocupación que no tengo, digamos, no me importa. A mí lo que me importa es que si vos en ese auto, es un auto automático, pero tiene caja Sport, ¿sí? Entonces si vos metés en la letra S de Sport, automáticamente cambian todos los colores de los LED que están y se ponen en rojo. ¿Sí? Es un deportivo, obviamente. Y cambia al segundo motor y el auto empieza a hacer... Es auto tentador, digamos, ¿no? Pero lo loco es que, ¿por qué cambian todos los LED cuando yo pongo
la S, digamos, porque evidentemente hay algo que está conectando la caja de cambio con todos los LEDs del auto. Eso me está indicando que hay una interconexión diferente que está pasando por el core del vehículo, y eso es lo que queremos mirar nosotros. ¿Qué más pasa por ahí? ¿Qué otras cosas pasan por ahí? Entonces, como ese auto no lo teníamos disponible, dijimos, ok, ¿qué otros autos hay en nuestra zona, en nuestros países? Y nos encontramos con que hay autos muy buenos y que hemos tenido oportunidad de manejar y que son geniales, pero que no son nuestros. Pero la particularidad de estos autos es que tampoco son los autos que tenemos todos, digamos, ¿no? O sea, acá en Argentina podemos encontrar un M3 como podemos ver Audi A1, Audi A3 y más, pero no es el común. De vuelta seguíamos con el mismo problema. Entonces dijimos, ok, vamos a ver autos que tengamos nosotros, ¿sí? Y nos fuimos a auto y nos dimos cuenta que teníamos autos muy viejos. Entonces, no lo podíamos hacer con autos como el nuestro. Este es un Honda Accord modelo 95, que la particularidad que tiene es que el conector que ustedes seguramente vieron en alguna de las charlas, que se llama OBD2, que de hecho es el que figura en la descripción, no es el conector que tiene este auto, porque el conector OBD2 empezó a venir a partir del 96, digamos, y este es 95, maldición. Por un año, le pifeamos, ¿sí? Pero bueno, el auto tiene pocos kilómetros, está en buen estado, nunca tuvo tubo de gas. Pará, Ecomercado, ¿qué te pensás que es? DM, cualquier cosa. Pero bueno, como ese no lo podíamos hacer, seguimos buscando y dijimos, busquemos autos que estén en nuestro país, que sean más comunes, como por ejemplo un Fox, un Vento, un Fiesta o una Master, que es la que usamos finalmente en la charla. Pero en todo eso nos paramos a mirar qué es lo que pasaba y fuimos encontrando diferentes temas con lo que pasa en cada uno de esos. ¿Qué se puede hacer o de qué se trata esto del mundo del hacking de autos? Muchas cosas. Y de hecho, hay tantas cosas que se pueden hacer, que hay algunas que son legales o no, digamos así, que se pueden hacer y que son viejas, como por ejemplo el cambio del odómetro, el cuenta kilómetros, para ver si te venden un auto, a ver cuántos kilómetros tenía. Esto es una técnica muy vieja, pero esto también tiene que ver con el mundo del hacking, digamos, ¿no? Esto antes, ¿cómo se hacía en los autos viejos? ¿Cómo se hacía? Se sacaba la tripa, se desarmaba todo el tablero del auto, se cambiaba y era mecánico, o sea, vos cambiabas. Y lo volvías a armar y tenía menos kilómetros tu auto, digamos, ¿no? No era andando marcha atrás como pensaban algunos, ¿sí? Pero en los autos más modernos nos embromaron, porque no tengo una porquería que gira, digamos, ¿sí? La porquería es un concepto técnico, claro, ¿sí? En los autos más modernos tengo un tablero digital, y ese tablero digital, ¿cómo lo cambio? ¿No se puede hacer más? Sí se puede hacer. De hecho, en muchos autos se sigue cambiando. ¿Y cómo se cambia? En realidad es una EEPROM que va atrás del tablero. O sea que si vos querés modificar los kilómetros, tenés que desarmar el tablero del auto, desarmás toda la parte de las agujas y ahí hay una EEPROM, que es la que lleva el contador del auto, digamos, de los kilómetros del auto. La particularidad que tiene es cómo la cambia la gente que se dedica a esto. La mayoría de los que cambian esto no tienen ni idea qué es lo que hacen. Simplemente saben que sacan la EEPROM, la meten en un reprogramador de EEPROM, apretan un botón que dice ¿cuántos kilómetros querés poner? Tantos, y cambian, digamos, ¿sí? Y sacan esa EEPROM y la vuelven a meter. Y eso es cómo funciona. O sea que cuando ustedes pagan para que les bajen los kilómetros, muchas veces hacen eso. Bueno, ustedes no pagan para que les bajen los kilómetros, ¿no? Ahí está. Bien. Mucha gente dice, bueno, pero los autos no tienen nada de seguridad, o sea, es todo fácil de hacer. Y en realidad también es un concepto errado, porque en realidad desde las automotrices hay muchas cosas que se intentan mejorar, pero más que nada desde el lado de la protección del auto, o sea, desde el lado de que no te estafen con el auto. Entonces esto es una de las cosas que saben que pasan y las quieren proteger, que no pasan solamente acá, sino que pasan en un montón de lados. ¿Y cómo han hecho? Por ejemplo, hay algunos modelos que han puesto una especie de cifrado en esa EEPROM. En realidad lo que han hecho es que parte del programa esté con un sincronismo. Entonces cuando vos sacás la EEPROM y la reprogramás con esos programitas que tienen, estás cambiando el código de programa, se cambia la parte de sincronización también. Cuando lo volvés a poner se te anula todo el tablero y no te anda más todo el tablero. O sea que lo que vos querías hacer, que era que tenga menos kilómetros tu auto, te dejó sin auto prácticamente, digamos así. Y después tenés autos un poco más modernos, las de alta gama, que lo que tienen es una comprobación entre la EEPROM que está en el tablero contra la ECU que es cerca del motor, que es la unidad central de electrónica del auto, que es la que controla todo el motor del auto, y es la que esa también tiene un registro de los kilómetros contados. Es decir, que vos a veces podés cambiarlo acá, pero en la ECU realmente no se cambia, por lo cual cuando metés el software del fabricante podés leer los kilómetros reales que tiene ese auto. De hecho, hay una particularidad, que es que si a ustedes ustedes van a comprar un auto y tienen dudas si les bajaron los kilómetros o no, lo que tienen que hacer es llevarlo a un taller, y el del taller lo que va a hacer es va a conectar la herramienta oficial, ¿sí? La oficial, no cualquiera, no las que compramos por internet como estas, ¿sí? Digamos, sino que la oficial, pone el oficial y con el software oficial, si le sale un error de esto al intentar leer los kilómetros, quiere decir que fue modificado. ¿Eso por qué? Porque al modificar la EEPROM, al sacarla y ponerla,
no están poniendo el software original, por lo cual el software real no puede leer eso porque tiene otros códigos. ¿Sí? Entonces es una buena forma de saber si tiene más kilómetros de lo que te están diciendo. ¿Sí? Si seguimos adelante en qué otras cosas se puede hacer con el hacking de autos, también tenemos que hablar del concepto de aumentar la potenciación del auto. Y esto es lo que se conoce como chipear el auto. Digamos, ¿sí? El chipear el auto no es modificar el motor del auto. De hecho, el motor no se toca. Digamos, ¿sí? Lo que se toca es concretamente la ECU. La computadora central o la unidad central. Digamos, ¿y qué es lo que se logra hacer? Se logra cambiar las variables de la inyección, las variables de los chip point de las cajas automáticas para que metan los cambios más rápido, o los diferentes parámetros que tienen que ver más que nada con parámetros para que el motor consuma menos, sea más eficiente y tenga explosión más rápido, y eso hace que te aumente. Esto, como lo ven, es que si ustedes tienen un auto, seguramente habrán notado que el auto ustedes puede decir hasta que llega hasta 240, hasta 260, lo que sea, pero si ustedes aceleran, nunca va a llegar a esa velocidad. Digamos, siempre corta antes de esa velocidad, bastante antes de esa velocidad. Eso está puesto como una protección para que el auto dure más, ¿sí? Y no se rompa. Digamos, cuando vos potenciás, chipeás el auto, lo que estás haciendo es modificar eso, para que el auto sí llegue a esos valores, sin haber hecho nada más. No me rompan la pantalla. ¿Sí? La particularidad que tiene eso es que vos lo podés hacer modificando la EPROM de la ECU de vuelta, sacándola, reprogramándola y volviendo a poner, y si no te anda, volvés a poner el software anterior y lo haces, o sea, como haces un backup, lo volvés a bajar, ¿sí? O lo que se puede comprar es una caja externa, es una caja boba que sacás el cable de la ECU, lo conectás ahí y ese va al motor y eso lo hace, digamos, por vos, digamos, ¿no? Es otra forma. Pero bueno, si se dan cuenta, ven que hay muchas técnicas que están relacionadas con el hacking, como el hecho de borrar incluso los mensajes de error. Ustedes seguramente en sus autos más de una vez les aparece una pantalla, un mensajito de error y lo llevan al taller y en el taller te cobran X cantidad de plata para borrarte el error. O sea, no tocaron el motor del auto, no hicieron nada, pusieron un software y dicen borrar error. Nada más. Pues sin maldición. Me siento estafado. Bueno, la particularidad es que vos podés andar en muchos autos con esos errores, pero hay autos en que no. Por ejemplo, el Megane 2, tiene una particularidad, es que hay veces que el motor del Megane falla por algo, por una basura en la nafta, por lo que sea. Se te prende la luz del motor del auto, ¿sí? La del check engine, famosa, y el auto se pone automáticamente en modo emergencia. Eso significa que tu auto no acelera más de 2000 vueltas. O sea que va a 2000 vueltas y vas en cuarta a 2000 vueltas, es decir, a 20. Despacito, ¿sí? Y por más que apagues, prendas el auto, se vuelve a poner al mismo nivel y quedás ahí. Entonces lo que tenés que hacer es borrarle el error para que el auto siga andando, porque no tiene ninguna falla real, digamos, ¿sí? Sino que la computadora se pone en ese lugar y te limita. Por lo cual estamos hablando de que en la ECU hay un montón de limitadores, ¿sí? Que se pueden saltear y jugar. Esto tiene que ver con parte de car hacking. ¿Es lo único? No, hay un montón de cosas más que se pueden hacer de car hacking. Y cuando a mí me dicen, o a Sheila, nos comentan, digamos, no, pero el CAN, digamos, es que es muy divertido hablar del CAN, pero hay que ver qué es el CAN, digamos, ¿no? En realidad, ¿qué es el CAN? Porque dicen, el auto, por ejemplo, los Fiestas Titanium, se autoestaciona, entonces está jodido el CAN. ¿Por qué? No tiene nada que ver, digamos, sí, puede ser que no. En realidad, hay que entender que el CAN es un protocolo. El CAN base es una red. Y el CAN es un protocolo que está definido por la parte más baja, por la capa física y la de data link, si lo comparamos contra el modelo OSI, digamos, ¿sí? Y en esas capas es el protocolo 11898, es el protocolo, la ISO del 11898, es la ISO del CAN, es la que habla sobre cómo es realmente el CAN, digamos, ¿sí? Después de eso, hay más protocolos. Entonces, cuando a mí me dicen, es súper fácil analizar un auto porque me enchufo y veo todo, en realidad yo te digo, sí, pero hay un montón de protocolos que hablan ahí arriba, que no son iguales y no se parecen en nada a los protocolos que usamos nosotros habitualmente. Porque de hecho, la mayoría de estos no tienen esto del mensaje de yo te mando algo y espero una respuesta y en base a esa respuesta hago otra cosa, digamos. Sino hablan de otra manera que ahora Jay nos va a explicar. Pero si nos fijamos y nos paramos acá, tenemos la parte del CAN, y esto es lo que se llama ISO-TP, que en realidad es como si fuera un CAN anidado, o sea, son varios mensajes de CAN juntos, digamos, ¿sí? Para extender el mensaje, es lo que también se llama como CAN extendido. Y después tenemos los mensajes UDS, que son estos acá, que son los típicos mensajes de error que vemos cuando nos compramos, son aparatitos de estos que valen 15, 30 dólares en internet y queremos ver qué mensajes de error nos tira nuestro auto. Una cosa es ver mensajes de error, que estoy viendo esto, y otra cosa es ver el CAN, que estoy viendo el frame. Es como decir, miro con un sniffer la contraseña o miro con Wireshark todos los paquetes. Digamos así. O sea, acá abajo miro todos los paquetes enteros, ¿sí? Ahí arriba estoy mirando mensajes de error que son los que el fabricante me quiere mostrar, o el fabricante de este software me quiere mostrar.
¿sí? De hecho, cuando yo compro un software o una herramienta como esta y lo conecto a mi auto, el LM327, la que quieran, lo que van a ver es que automáticamente les dice, a través del protocolo OBD2, cuál es la forma de conexión. Y si se fijan, tenemos las de CAN, bueno, ya de acá no veo, pero tenemos las de CAN, o tenemos otra que se llama K-Line, que es la ISO 9141, que es otro stack totalmente diferente a este. ¿Sí? O sea, otra serie de protocolos totalmente diferente a este. ¿Y cómo sé cuál tiene mi auto? ¿Sí? Es una gran pregunta. No sé. ¿Cómo sé? Mayormente es que si yo me paro en el conector, la foto ahí tenemos la foto de uno de los conectores de un Volkswagen y demás, o de un Audi y demás, ¿sí? Si yo me paro en el conector mirando las patas, las patas que tienen conectadas, ¿ves que hay algunas que están grises y otras que están negras? Digamos, las que están negras obviamente están vacías, las que están grises son las que están. Ahí puedo saber qué tipo de protocolo se está soportando mi auto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estamos teniendo el 6 y el 14, que son los de CAN, o sea que tiene CAN, y además tenemos el 9141, que es el K-Line, por lo cual podemos usar cualquiera de los dos de stack para analizar estos autos, ¿sí? La particularidad es que si yo tengo solamente este stack, lo único que puedo ver son mensajes de diagnóstico. Lo que puedo ver es lo que veo con estas herramientas, ¿sí? Solamente voy a ver eso. Si tengo el CAN, puedo ver mensajes a más bajo nivel, por lo cual también puedo modificar esos mensajes. Y es parte del juego o de las cosas divertidas, ¿sí? Que tenemos. Una particularidad, antes de cambiar, es que en un auto, cuando vos tenés una ECU, que es la ECU, la unidad central que hablamos antes, la ECU no tiene un solo CAN, sino que tiene 3 CAN en la mayoría de los autos, ¿sí? O sea, tiene 3 redes diferentes y nosotros a través del puerto que vemos en el auto accedemos a una sola de las 3 redes. Por eso cuando digo, ¿todo va al CAN? Sí, ¿todo va al CAN expuesto? No, digamos, ¿sí? Hay cosas que en ese CAN no están en otro CAN, que hay que desarmar el auto y verlo, y ir a buscarlo, ¿sí? Che, le faltó como una musiquita de documental a la cita de Wikipedia y abajo. Bueno, no las queremos aburrir mucho con la historia del CAN en sí, igual ya Claudio les adelantó un par de cosas. ¿Yo los aburrí? Sí, Perdón. No, a la parte aburrida viene ahora. Ah. Hay dos cosas importantes que saber en la historia del CAN. Primero, lo que escucharon en la introducción, de que lo presentó Bosch en 1986. Se hizo un estándar en 1996, pero recién en el 2008 fue cuando se empezó a implementar de forma obligatoria, por lo menos en los autos que eran fabricados en Estados Unidos. Es por eso que es más común encontrar el CAN en autos a partir de ese año, ¿sí? En autos más modernos. Después los que nosotros estuvimos analizando acá nos costaba un poco más, pero encontrarlo, decíamos, tiene o no tiene, 2003, y no puede ser que no tenga, pero eso ya sería otra historia. La real, lo que está documentado es que a partir de 2008, por lo menos en los autos fabricados allá en USA, debería estar implementado. Otra cosa importante de saber del CAN es que es un protocolo que se desarrolló pensando en que se iba a utilizar en este entorno, o sea, en el entorno de los autos, en el entorno de la automoción, que es un entorno donde hay mucho ruido. Entonces eso hizo que este protocolo tenga algunas particularidades en su diseño, que ahora les voy a tratar de contar y no morir en el intento. Acá viene la parte un poco densa. Bueno, cuando empezamos a estudiar el CAN, lo primero que nos encontramos es con este famoso bus, un famoso bus CAN, ¿sí? Esto básicamente es porque este protocolo se basa en esta topología. O sea, podemos tener diferentes nodos, entendamos nodo como una ECU de auto o un sensor, ¿sí? Diferentes ECUs y diferentes sensores que están conectados a un mismo bus. Y esto está bueno porque, por ejemplo, un sensor podría estar emitiendo un dato de un estado actual de algo y varias ECUs podrían estar usando ese dato a la vez, ¿sí? Varias ECUs que necesiten de ese dato lo pueden utilizar en ese momento. Entonces, bueno, como dijo Claudio, puede haber más de un bus, ¿sí? Pero en definitiva, como está conectado, es con este tipo de topología. Así que está bueno que lo sepamos para más adelante. Acá viene la parte rara. Como dije recién, el CAN es un protocolo bastante inmune al ruido, ¿sí? Se hizo con esa intención. Esto sucede a base de la implementación de un sistema de tensión diferencial. ¿Qué es eso? Tratando de explicarlo lo más sencillo posible. Un emisor que emite un mensaje dentro del bus lo hace con una señal por duplicado, ¿sí? Una señal va a tener signo positivo y la otra va a tener signo negativo, ¿sí? Esas son las dos señales CAN high y CAN low. Por eso en la foto del conector, del gráfico del OBD2 que mostró Claudio recién, teníamos dos pines, si prestaban atención, teníamos dos pines que estaban asociados al CAN, ¿sí? El pin 6 y el 14. El 6, ahí tenemos la señal de CAN high, y en el 14 tenemos la señal de CAN low, ¿sí? El hecho de que tengamos dos pines donde trabaja el CAN es justamente por este sistema de tensión diferencial donde la señal se emite por duplicado. ¿Qué es lo que pasa en el receptor? Cuando recibe este dato o mensaje, se verifica que las dos señales sean iguales. Si no fueran iguales, se lo toma como ruido y se lo descarta.
¿sí? Básicamente es eso, es así como funciona y eso es lo que le permite tener bastante inmunidad a lo que nosotros conocemos como interferencia. Por eso, por la efectividad de esto también se utiliza en muchos ambientes industriales, o sea que en sistemas industriales también existe el protocolo CAN. Sí, se está implementando de hecho cada vez más en sistemas industriales. Tiene otra cosa rara, que es algo que lo mencionan como la lógica invertida en el CAN, donde algo así como el 0 es un 1 y el 1 es un 0. Y esto lo hicieron para complicarnos la vida nada más, no sé si el que lo diseñó el protocolo nació al revés, no sé qué pasó. Pero bueno, el bus puede tener dos estados. Es un estado dominante donde lógicamente es un 0 y un estado recesivo donde es un 1. Esto sería como si tuviéramos una señal analógica, sí, es terrible, una señal analógica donde arriba tenemos un 0 y abajo tenemos un 1, al revés de como quizás estamos acostumbrados a verlo. Esta lógica invertida influye bastante en el formato de las tramas. Lo que vemos ahí es un formato de una trama estándar CAN, ¿sí? Si lo observamos por ahí, lo primero que podemos notar es que no tenemos ninguna, como dijo Claudio recién, ninguna dirección de origen y destino. O sea, no hay como, por decirlo de una manera, una dirección IP de origen y destino o una dirección de algo que indique que va de acá a acá. Es bastante diferente a los protocolos de comunicaciones que estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Por eso es un poquito más difícil de entenderlo y después de trabajarlo de alguna manera. Pero bueno, ¿cómo sabe un nodo que tiene que tomar ese dato? Básicamente lo hace leyendo la primera parte que ven en verde coloreado ahí, que es el arbitration field, ¿sí? O identificador del mensaje. Son 11 bits en un formato estándar. Cuando un nodo recibe un dato, lee esta parte y se fija si ese ID lo tiene que tomar la información o no la tiene que tomar. Acá influye esta lógica invertida en algo que es como una prioridad. Esto es, acá viene la parte rara. Aquella trama que tenga un identificador cuya composición esté en su mayor parte por ceros, va a tener prioridad sobre aquella que esté en su mayor parte compuesta por 1. O sea, un nodo que esté emitiendo una trama cuyo identificador tenga su mayor composición ceros, va a ser el nodo que domina el bus, ¿sí? Si hay otros nodos que están transmitiendo y su identificador tiene mayor composición en 1, van a tener que esperar hasta que el bus se desocupe y recién ahí hacer una retransmisión, ¿sí? Esa es la parte más rara, pero lo que es necesario saberlo para lo que nosotros queremos hacer. Después el resto de la trama ya tiene cosas más conocidas. O sea, la parte que ven coloreada amarilla es el data length, ¿sí? Ahí está definido el largo de la data que se va a transmitir. Como máximo podemos tener 64 bits, ¿sí? Lo máximo que se puede transmitir en una trama CAN estándar son 8 bytes, que sería la parte roja, o sea, la parte del dato. Después tenemos el CRC, todo eso funciona exactamente igual que cualquier otro protocolo de comunicación, no hay mucha diferencia. Bueno, la gran pregunta, ¿cómo hacemos para leer esto? Dijimos que tiene una topología de tipo bus, así que vamos a iniciarlo, ¿no? Intentemos hacer eso. Tenemos un montón de herramientas diferentes para hacer esta actividad. Lo más low level que podemos usar es un osciloscopio. Nosotros tenemos ese que están viendo ahí, es un Tektronix que tenemos nosotros, donde podemos ver la señal analógica y además le compramos un módulo CAN que nos permitía ver la trama en hexadecimal, ¿sí? Es un pequeño loop de 5 segundos donde ven que abajo de la señal analógica tenemos el identificador ahí marcado en amarillo. Después viene el data length, que es un número que en general las tramas son de 5, 7, 8 bytes, es lo más común, y después cada uno de los datos en sí. Está bueno tener este tipo de herramientas si vamos a hacer algún desarrollo de hardware después como lo que tuvimos que hacer nosotros, que nos vino muy bien tener este osciloscopio. Pero para lo que es car hacking en sí, la verdad es que no es muy útil. Si se fijan, las tramas pasan rapidísimo, y si bien hay forma de ir frenando o filtrando por identificador, la verdad es que se hace bastante difícil, tiene que ser bastante rápido para poder ir leyendo todo. O sea, lo que no es muy útil tener este tipo de herramientas, o sea, usar este tipo de herramientas, pero bueno, para desarrollo sí. Si queremos hacer car hacking, lo mejor es tener una herramienta de este tipo. Este es el software del CAN Analyzer de Microchip, un pequeño dispositivo que nos trajimos de Estados Unidos, que estaba alrededor de $100. Es uno de los más accesibles dentro de las herramientas de este tipo. Tienen algo que es muchísimo más barato, que es directamente usar Socket CAN. Aquellos que estuvieron metidos en el tema lo habrán por lo menos escuchado, que trabaja con diferentes tipos de hardware o hardware libre. Y lo que nos muestra es lo mismo que podemos ver en esta ventana, ¿sí? Que esas son las tramas que va leyendo. Esta vista es la más similar a lo que sería con Socket CAN, donde no es que va poniendo una de las tramas que va leyendo una abajo de la otra, sino que mantiene las mismas mientras tengan el mismo identificador, y lo que se va aumentando es el contador, ¿sí? Cuando lee esa misma trama o ese mismo identificador, va aumentando el número de veces que lo leyó, y si hubiera algún cambio en una de esas tramas, vamos a ver que se modifica alguno de los bytes. Una particularidad es que la mayoría de la gente
piensa que esto es como, si yo prendo la luz del auto, es como la luz de mi casa, ¿no? O sea, prendo la luz de mi casa y se cambia la luz y ya está, y no pasa más nada. Pero en el auto esto no pasa y nosotros lo pudimos ver con varios ejemplos. Ahora les mostramos un video, esto es en un Fox, por ejemplo, que al prender la luz típica del Fox, si se fijan, no hay tramas moviéndose abajo, ¿sí? Y cuando la prendes, se mueven todos esos variables. O sea, que no hay un frame con un identificador para la luz, sino que se empezaron a mover todos esos. Y dijimos, oh, maldición, yo prendí la luz nada más. ¿Por qué se mueve todo esto? Y claro, es que en realidad los que tienen algún Volkswagen se habrán dado cuenta que cuando moves esa bendita ficha, lo que pasa es que en realidad no solamente se prende la luz, sino que se prenden todos los LED del tablero, se prende el indicador de la luz del tablero, baja la intensidad de la luz de la radio, y todo eso son todos esos frames que están pasando. Entonces, identificar exactamente el frame de la luz, ¿no? Es un trabajo bastante largo, porque no es prendo la luz y la apago y me fijo cuál cambia, digamos, ¿sí? En ese auto loco que trajiste vos, por lo menos. Después hay otros autos que es un poco más sencillo. Y ahí, pero es verdad, a veces realmente se vuelve muy difícil. ¿Por qué? Porque la trama en sí no tiene información sobre el tipo de datos que está llevando. O sea, como decía él, nosotros veíamos que todo eso cambiaba y nos preguntábamos por qué. Y la realidad es que suponíamos que tenía que ver con las luces por el simple hecho que estábamos prendiendo las luces. Pero en realidad una trama, por ejemplo, puede estar llevando el dato de las RPM y en ninguna parte de esa trama te dice que está llevando el dato de las RPM. ¿Sí? Por eso es que hay que empezar a hacer un poco de reversing con estas herramientas que vimos recién. Ahí tenemos un ejemplo, es una captura de la herramienta que estábamos viendo recién, del Canalizer, donde detectamos que esta era la trama que estaba asociada a las luces de la camioneta de Renault Master que vieron por ahí afuera. Cuando las luces estaban apagadas, o sea, la forma de detectar esto básicamente es mirando, ¿sí? O sea, no importa el tipo de herramienta que usemos, es mirar a ver qué cosas van cambiando cuando ejecutamos una acción, ¿sí? Después podemos retransmitir para ver si realmente era eso o no eso. Pero idealmente es que si estamos escuchando en el bus correcto, cuando ejecutemos alguna acción, como prender las luces o acelerar o algo, si está conectado a ese bus vamos a ver que se modifican. Si tenemos suerte, si no tenemos suerte va a pasar como en el video de que van a cambiar un montón de cosas solamente por prender más luces. Pero si tenemos un poco más de suerte, como fue el caso de esta camioneta, manejaba las luces, todas las luces en una misma trama y eso nos facilitó bastante el trabajo. Cuando estaban apagadas, la trama que veíamos era esta. Cuando encendíamos las luces bajas, veíamos que el byte que está en la posición 0 cambiaba de 40 a 46, ¿sí? Como ven ahí. Esto era, cuando estaba apagada estaba en 40, cuando hacíamos el movimiento de prender las luces bajas cambiaba a 46 y mientras estuvieran las luces bajas prendidas seguía en 46, ¿sí? Algo parecido pasaba con las luces altas, cambiaba el byte de posición 1, mientras encendíamos las luces altas pasaba a valer 1E, ¿sí? El valor del byte 1. Y, por ejemplo, un poquito diferente era cuando eran las balizas o las luces de giro, porque ese efecto de titilar hacía que se esté mandando la trama de luces apagadas y luego la trama que correspondía, por ejemplo, a las balizas, que era un 76 en el byte 1, ¿sí? Entonces veías que iba... no es que se mantenía fijo el byte 76, sino que iba cambiando con las luces apagadas y eso era lo que producía el efecto de prendido y apagado cuando teníamos las balizas o teníamos otros valores diferentes para los de giro izquierdo y los de giro derecho. Pero en definitiva lo que hay que hacer es prestar mucha atención. No sé quién dijo que Carjacking era divertido porque es pasar horas mirando tramas y tramas y tramas hasta que encontramos lo que queremos encontrar si tenemos suerte. Otras herramientas como por ejemplo la que estaba mencionando recién de SocketCam, lo que podemos hacer es tomar una grabación, o sea, estar escuchando, grabarlo y después hacer un playback de eso, ¿sí? Para algunas cosas está bueno, para otras es medio peligroso, porque si por ejemplo estamos buscando el tacómetro, aceleramos y hacemos una captura de eso y después hacemos un playback de eso, hay un montón de cosas que, o sea, cuando aceleramos, cuando el auto está en marcha hay un montón de tramas que se están moviendo. Hacer un playback de eso puede ser medio peligroso. Nosotros nos pegamos un par de sustos, las luces del otro día en tinieblas no encendían, es como ahí estaba Claudio buscando dónde está el fusible. Le sacás la llave y todo, mantenés las luces apagadas y las luces siguen prendidas. Sí, maldición. No, que la pasamos media con más cuando no es tu auto y es de otro, digamos. Digo. Estoy buscando dónde está el manual primero para ver dónde está el fusible de las luces. Pero bueno, cosas que pasan. Así que nada, ser un poco cuidadosos nada más. Pero una vez que tenemos más o menos identificado cuál puede ser esa trama que tanto queremos encontrar, lo que tenemos que hacer es transmitirlo, ¿sí? La mayoría de las herramientas para estas cosas tienen una ventanita de transmisión. Este es uno de los software más precarios, pero bueno, era lo que había. Como ven abajo donde está marcado tenemos la trama 60D, que es la de las luces, que apagada tiene ese valor. Y arriba, en la ventanita de transmisión, lo que hicimos fue cambiarlo a 1E, que se acuerdan que eran las luces altas, ¿sí?
Lo máximo, lo más rápido que puede transmitir este software es una trama cada 100 milisegundos, que para el bus es súper lento, ¿sí? ¿Qué pasaba? Ahí tienen un video. Fíjense que la luz alta titilaba, o sea, producía ese efecto de titilado, obviamente se reflejaba en el tablero. Y ahí vemos la ventana, que es exactamente la misma captura que estábamos viendo recién, ¿sí? de qué era lo que estábamos inyectando. ¿Qué es lo que pasaba? O sea, ¿por qué no al inyectar esta trama la luz alta no se mantenía fija y producía ese efecto de titilar? Bueno, cada nodo que está informando un estado de algo dentro del vehículo lo hace continuamente, ¿sí? Y de hecho, cuanto más crítico sea el componente, más veces por segundo manda la trama. Esto lo crítico lo podemos ver si estamos viendo en este tipo de software por el ID. ¿Se acuerdan que dije que el ID que tiene en su mayor composición ceros tiene mayor prioridad? Van a ver que los ID más bajos son los que se envían mayor cantidad de veces y en general son los que están asociados al tacómetro, a la aceleración. Al motor. Acá, básicamente. Al motor. Sí. De hecho, cuando conectás herramientas como las de Volkswagen o etcétera para analizar, te pone los números de módulo. El módulo del motor es el 01. Digamos, el del instrumental es el 09, o sea, la pantalla es el 09. De ahí vas viendo las priorizaciones que tiene, ¿no? El motor siempre va ID más bajo. Exactamente. El 60 era la de las luces, y así todo, a pesar de que no se emitía tan rápido, fíjense lo que pasaba. Inyectando una trama cada 100 milisegundos, supuestamente no. Está bien que este software corría solamente en Windows, nosotros, él tiene Mac, yo tengo Linux, o sea, hacíamos tuvimos que virtualizamos más o menos, funcionaba y aparte 100 milisegundos en tiempo Microsoft. Claro. Lo asegura. ¿Sí? Se entiende cuál era el problema, entonces. Así que, de hecho, si lo hacen con Socket CAN y replican con CAN-Zen, pues es un poco más rápido. Sí, con Socket CAN, de hecho, con el aparatito de Carloop, que lo pueden ver después en el workshop que da Alan, digamos, si lo hacen con CAN-Zen o CAN Generator, y ahí van a ver que se envía mucho más rápido, se puede mandar hasta en 10 milisegundos, digamos, ¿sí? Así que es mucho más rápido. Exactamente. Así todo, bueno, estos problemas pueden pasar. Nosotros lo que necesitamos es transmitir más rápido, o sea, como decir, hablar más rápido, y como no pudimos meter a Claudio dentro del bus, yo tampoco pensé que entraba, pero al final no, tuvimos que desarrollar algo diferente. Nos mandamos esto. ¿Qué es eso? Voy a tratar de contar un poquito qué fue lo que desarrollamos. Antes que nada, aquellos que sean fan de Arduino, por favor no pregunten por qué usamos un microcontrolador, ¿sí? Un PIC. Básicamente la respuesta es porque nos gusta programar PICs en Assembler. No pregunten por qué nos gusta programar PICs en Assembler, porque ahí ya me agarran un ataque. Pero bueno, lo que usamos fue un PIC 18F2685. Para los que estén en electrónica sabrán que es un PIC que es bastante complejo, tiene bastantes cosas, ¿sí? Pero una de las cosas que tiene es justamente los pines 23 y 24 la capacidad de hablar con CAN. ¿Qué significa eso? Que nosotros podíamos elegir una trama, o sea, escribir dentro del código ya con unos y cero, que era la trama que queríamos transmitir, y al sacar por el TX CAN que tiene este PIC ya sale con el formato de la trama que vimos anteriormente, ¿sí? Así todo no es lo suficiente, o sea, de ahí no es que puede ir directamente al bus, ¿sí? Siempre vamos a necesitar usar un transaver, ¿sí? Nosotros usamos el MSP2551, es uno de los transavers más conocidos, que lo que hace es recibir por el pin 4 esta trama que sale desde el PIC, ¿sí? La recibe por el pin 4 y ya por los pines 6 y 7 te saca las dos señales CAN high y CAN low, ¿sí? Respectivamente. Y eso ya sí lo podemos meter dentro del bus. Pues bueno, tenemos el conector donde usamos la alimentación, y esto ya directamente lo sacamos del conector B2, los 12 volt que tenemos ahí. ¿Qué fue lo que probamos? Le pusimos la trama de las luces, lo conectamos y nada, lo pusimos en un loop. O sea, imagínense un PIC programado en Assembler en un loop. La cantidad de inyecciones que hacía era, por suerte no explotó nada, pero las luces se quedaban fijas prendidas. Eso era lo que estábamos buscando. Así que cualquier trama que nosotros sospechábamos de algo, lo poníamos ahí, inyectábamos con eso y veíamos si realmente era lo que estábamos buscando. Después, ¿qué pasó? Empezaron a venir las ideas maliciosas y dijimos, vamos a tratar de buscar alguna manera de hacer la inyección remotamente, ¿sí? ¿Habrá alguna manera de poder indicar de forma remota qué es lo que yo quiero inyectar? Y entonces tratar de convertir esto en una especie de backdoor, donde tengamos acceso una vez al conector OB2 de un auto, lo dejemos ahí y después remotamente podamos hacer inyecciones, ¿sí? De la trama que nosotros queramos. ¿Qué hicimos? Le anexamos básicamente, para los que están en electrónica súper conocido, una SIM 800L, ¿sí? Es un pequeño módulo GSM. Tenemos ahí para poner un chip cualquiera y podemos a través de comandos AT configurarlo de cierta manera.
Nosotros lo hacemos dialogar con el PIC. Lo que hicimos fue configurarlo de manera que quede en recepción de mensaje de texto. Entonces, cuando recibe un mensaje de texto, se lo pasa al PIC y ahí el PIC ve qué hace. ¿Cuál es la diferencia con la primera versión? Es que ahora al conectarlo no empieza a hacer una inyección directamente, sino que se queda a la espera de recibir un mensaje de texto que sería un comando. Si hicimos comandos de 4 bytes, es un mensaje de texto de 4 letras, va a definir cuál es la trama que se va a inyectar. Entonces, cuando le llega el mensaje, toma ese dato, se fija si ese comando que recibió coincide con está asociado en el código con alguna trama y dispara ahí recién el CAN con esa trama que queremos inyectar. El resultado de lo que ven ahí, fíjense que es súper chiquito, esto tiene algo así como 4 centímetros por 4 centímetros, nos quedó bastante pequeño, tenemos el plan de hacerlo más pequeño todavía. Es más grande el conector azul que ven al costado que el propio backbook. Así que, no sé, si te animás, tratamos de mostrar en vivo qué es lo que pasa. Si están así, yo estoy así de la semana pasada. Lo único que le vamos a pedir a Murphy es que se quede en su casa, ¿sí? Porque afuera tenemos un auto y queremos mostrarle que si mandamos un mensaje de texto acá, el auto va a prender las luces, ¿sí? Sin que haya nadie ahí prendiendo, obviamente. ¿Sí? Entonces, básicamente, ahí está la camioneta, ahí afuera. Acá nosotros... Iba a escribir acá. Acá... Se ve el celular. Lo veo yo solo, ¿no? Sí, se corta por la otra parte. Hola. Ahí va. Ahí ven mi teléfono, ven la camioneta sola y esperemos que Murphy nos ayude. Maldición. Ahí no. Mandale un LAON en mayúscula. Ahí está, le mandamos un mensaje de texto indicándole que prende las lámparas. Prendete lámparas, por favor. Sí. Nadie esté con un jammer ni nada de eso. Ahí se perdió. ¡Vamos! ¡Vamos! Y si ahora le mandamos un stop, debería apagarse. Ya está el pedo, estamos haciendo esto, no pues ya funciona. ¡Vamos todavía! ¡Vamos! Listo. Podía fallar. Esto lo interesante de esto es que ahora tenemos ese auto controlado a través de los mensajes de CAN remotamente, por mensaje de texto, ¿sí? Ya está. Ahí, no, pasa que no se slide quedó. Ahí está. Sí, ¿se ve? Ahí está, bueno. Y ya la camioneta ya pasó, ya superamos el momento, así que podemos ir con el slide. Nada, nos preguntamos si realmente había un peligro sobre esto, que fue una de las motivaciones de esta investigación, si realmente existía un peligro para nosotros como usuarios de automóviles, podía pasar algo con los autos que usamos nosotros. La realidad es que, por dar un ejemplo, si inyectáramos al revés la trama que apaga las luces, no sé, por ejemplo, lo mandamos para inyectar la trama de luces apagadas a un auto que está yendo a 130 km por hora en una ruta no iluminada de noche y viene una curva, le apagamos las luces, bueno, puede pasar. Yo igual no quiero tirar muchas ideas, porque si no, no voy a conseguir novio nunca, pero sí que te dejo. Claro, es que era una idea como media loca, ¿no? Apagarle las luces justo cuando va en una curva a 130 km. Demasiadas condiciones esto, ¿no? Pero pará, es que en realidad en el CAM podemos controlar un montón de otras cosas, como un montón de indicadores del tablero. Entonces, de hecho, nosotros tenemos esas tramas, pero son como difíciles mostrárselas desde acá. Y en este backdoor, en esta versión no lo tenemos cargado, pero en realidad podemos prender todas estas luces. Podemos hacer que se le marque que no tiene más nafta, que le marque, que se le prendan las luces del motor prendiéndose fuego, digamos así, o sea, de que va a estallar el motor, la del aceite, lo que sea, para que el tipo vea su tablero como si fuera un arbolito de Navidad y diga, paro, y frena a un costado, ¿sí? Entonces, de esa manera yo tendría la forma de hacerlo parar cuando yo quiera a esa persona. De hecho, puedo hacer que todo esto se le aparezca utilizando el mismo chip y con un módulo de GSM para identificar en qué lugar está y a partir de saber en qué lugar está, mandarlo a detener, digamos, ¿no? Y de hecho, si pensamos más maliciosamente, y no vamos a decir demasiado más, es que en realidad ella dijo algo muy clave, que es los identificadores más bajos tienen prioridad, por lo cual tengo una forma de hacer una denegación de servicio al auto y que el auto frene directamente. O sea, no necesito mostrarle pantallas y hacer que él frene, sino hacer que se anule directamente cualquier otra petición que vaya al auto, digamos, ¿no? Esto es como el famoso pin de la muerte en otras épocas, en las épocas de Sheila, claro. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? En realidad, desde Car Hacking nosotros les dimos una vista y esperamos que haya sido claro con lo que contamos sobre el CAN y el modelo del CAN y entender un poquito más qué es el CAN. Obviamente hay mucho más que se puede hacer desde Car Hacking, también desde otras ópticas, desde otros puntos de conexión, desde los autos que te ofrecen Wi-Fi,
de los que te ofrecen Bluetooth, de los que te permiten poner un CD para actualizar el firmware del auto. Sí, desde un montón de otras opciones, pero nuestra charla se basaba en el CAN y en esta posibilidad de backdoorearlo y tenerlo. Y una pregunta que nos hacíamos es, o que en realidad discutíamos con Sheila, es ¿cuándo alguien podría meterte un aparato en el CAN? Es como que todos son muy paranoicos, ¿no? Porque ¿quién va a venir a meterte un...? Y uno dice, bueno, el mecánico, el pobre mecánico siempre la ligan eso, ¿no? ¿Sí? Pero es que en realidad, si lo pensamos en un momento, es ¿cuántas veces ustedes se fijaron el conector CAN de su auto? El conector OBD2 de su auto. Nunca, jamás lo mirás el conector OBD2 de tu auto, jamás te fijas. Es más, muchos ni saben dónde está el conector dentro de su auto, ¿no? La particularidad es que si yo tuviese como destinatario a una persona en particular, yo lo tengo a Leo que me está mirando ahí porque me estoy pasando el tiempo, perdón, Leo. ¿Sí? Si yo lo tuviese a Leo ahí y digo, ok, Leo tiene determinado auto, ¿sí? Armamos el backdoor para Leo. ¿Sí? Sabemos dónde está estacionado tu auto. Sabemos dónde está estacionado. No, en realidad sé a dónde lo llevo a lavar. ¿Sí? Entonces lo único que tengo que hacer después es convencer al del lavadero. ¿Sí? Convencer al del lavadero que me dé 30 segundos con el auto de Leo. O sea, que a la puerta, mire, Leo no está porque está tomando café. O sea, yo me accedo, le conecto eso y ya está. A partir de ese momento yo ya tengo ese auto comprometido. Lo único que necesité es convencer a alguien que me dé unos minutos. En el estacionamiento, en el lavadero, en montones de lugares que se les pueden ocurrir y que no necesita hacer ninguna técnica más allá de la ingeniería social para convencer a la otra persona, ¿no? Entonces hay muchas formas. Sobre estas técnicas de ataque va a haber otra charla mañana, así que por eso no nos metimos sobre esto y dijimos que hay un montón de otras cosas para seguir viendo, pero nosotros dejamos claro qué es lo del CAN. Y desde esos otros lugares, en algunos casos, también se puede acceder al CAN y se puede hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, entrando por otro canal. ¿Sí? Si entendimos que el CAN es solamente la parte más baja de conexión, a partir de ahí entendemos que se puede llegar hacia lo mismo desde otros lugares. ¿Sí? Pero lo importante es lo que podemos hacer acá, digamos que es el control que tenemos. Así que, Gracias. ¿esto es todo? Tenemos tiempo para una pregunta. El CAN. ¿Qué es el CAN? No lo pienso explicar de nuevo. Allá. ¿Cómo funciona la atención diferencial? No, del CAN? es un error eso. ¿Por qué un pi? Hola. Hola. ¿Probaron, digamos, mandarle mensajes a la EQ como para ver así si le podían hacer ver lucecitas de colores? Si podíamos hacer, Si podían conseguir que fallara el parsing, digamos, tratarla como una computadora y ver si la podían explotar. en realidad vos tenés que pensar que la EQ no es una computadora, pero no es una computadora, porque en realidad en la EQ vos no tenés un RTO corriendo, por lo cual no es que vas a decir, bueno, tomo esto y cambio los gateways y salto de un lado a otro y hago un montón de cosas. Pero sí, muchos de los mensajes que nosotros estamos mandando son mensajes que estamos mandando a la EQ, definitivamente, ¿sí? Ahora, hay mensajes que te animás a jugar y hay mensajes que tenés que encontrar. Por ejemplo, la modificación del tacómetro, ¿sí? o de las RPM del auto, eso no significa que yo esté acelerando el auto, significa que estoy moviendo las agujas del auto, ¿sí? Porque en realidad una cosa es, una trama es la que me mueve el tacómetro, pero puede haber un montón de tramas que son las que hacen que se mueva el tacómetro y aumente el torque del auto y acelere el auto. Realmente. Entonces es un conjunto de cosas que hay que investigar. Lo que nosotros hacemos, todo eso sí se puede hacer, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, depende del auto igual, siempre depende del auto, mucho depende del auto, pero todo eso, para poder identificar la trama, es auto a auto. Porque cada fabricante implementa los mensajes de CAN como quiere. Por ejemplo, lo de las luces que mostramos ahora, funcionan, esa trama, ese identificador es solo para las Master, ¿sí? O sea, la misma trama en un Fox, en un Vento, en un Fiesta, en un Gol, es otra cosa, no significa eso. Variar claro, ¿sí? en el mismo modelo, en diferentes autos, también podríamos tener tramas diferentes. Y tiene lógica que sea así, porque imagínense que no todos los autos tienen las mismas componentes. O sea, de hecho los más modernos tienen más cosas conectadas al CAN. Puede ser que un auto del mismo fabricante, pero del mismo modelo, en diferente año, haya agregado accesorios nuevos o diferentes cosas que estén conectadas al CAN. Y es por eso que las tramas siempre son diferentes. Y también tenés que tener en cuenta que hay cambios de protocolo en el camino. Por ejemplo, cuando vos prendes las luces en algún auto, ¿sí? Vos tenés CAN en una parte de la comunicación y después en otra parte de la comunicación usas otro protocolo que se llama LIN, digamos, que es para llegar hasta la luz. Digamos, ¿sí? Entonces, hay un montón de variables que hay que ir mirando, pero muchas cosas se pueden hacer. Ahora, ¿yo puedo modificar y alterar el volante de cualquier auto? No. Pero, por ejemplo, si el auto tiene el parking automático, o sea, que vos lo pones al costadito, soltás todo y el auto se estaciona, y ahí es muy probable que sí se pueda. ¿Vamos, sí? ¿Se entiende? Porque ahí hay algo, o sea, la EQ está usando el CAN para acelerar el auto, para frenar el auto, para girar el volante sin que el usuario toque nada, ¿sí? Entonces eso pasa por el CAN.
Entonces ahí sí podés jugar y cambiar algunas otras variables más fáciles. Pero en otros autos no. De hecho, los levantavidrios es un tema que se ve mucho. O sea, el levantavidrio en algunos autos va a través del CAN principal y otros van a través de otro CAN o a través de otro protocolo. ¿Sí? O sea, hay que tratar de identificar en cada auto. O sea, el mayor desafío de esto es que necesitas el auto. No podés hacerlo. O sea, nosotros hicimos la prueba y, por cierto, le agradecemos al papá de Sheila por haber prestado la camioneta voluntariamente, vamos así, por dejarla ahí que se la colguemos un par de veces, y a Matías, un amigo que me prestó varios autos para probar, y a todos los que no prestaron autos. Sí, ya sabemos dónde están estacionados. Ya van a ver, ¿sí? Pero bueno, necesitas el auto para probar, no podés simularlo, ¿sí? O necesitas el auto, o por ejemplo Alan, en su workshop, hoy a la tarde Alan da un workshop, vayan a verlo porque está muy bueno el workshop. Él hace esto sin el microchip, sino con una herramienta que diseñó él, que se llama Carloop, que está muy buena, digamos, y que se puede hacer esto basado con Linux, así que vayan a ver el workshop de él. Pero la particularidad es que Alan decía, bueno, me compro una EQ, me compro un BCM, me compro un tablero y me armo un banco prueba. Pero en Argentina eso no funciona, no puedo gastar toda esa plata todo el tiempo para comprar autos distintos. En Estados Unidos son más baratos, pero acá nos cuesta bastante más comprar todo eso, ¿sí? Sí, bueno. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, Sheila. Gracias. Muy grosos.